El octavo artículo del Credo Apostólico que voy a comentar a continuación se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos hablado sobre la identidad personal del Espíritu Santo al momento de estudiar el misterio trinitario, al comentar el primer artículo. Ahora vamos a completar lo visto poniendo el acento en la misión del Espíritu Santo. Nos preguntamos, ante todo, ¿qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque con ellos es un único Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Si puede otorgarnos esta vida es porque la posee en plenitud, como el Padre y el Hijo. Un solo Dios con ellos, el Espíritu Santo, viene con ellos a nuestros corazones, convirtiéndonos en su templo por el don de la gracia santificante. Cada uno de los tres se hace presente entre nosotros tal como es en la vida íntima de la Trinidad. El Padre, origen de todo, viene como el que envía y no como enviado por otro. Entonces no hay una misión del Padre. En cambio, el Hijo, que procede del Padre, y el Espíritu Santo, que procede de ambos, vienen como los que son enviados. El Hijo procede del Padre como engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como impulso de amor. Por eso, si la misión del Hijo está referida a la fe y al don de sabiduría, la misión del Espíritu Santo está vinculada a la caridad, a la virtud del amor. Además de este envío o misión invisible del Hijo y del Espíritu Santo, que se verifica justamente por los dones de la gracia, está el envío o misión visible de ambos. La misión visible del Hijo se verifica en la encarnación y la del Espíritu Santo en la paloma durante el bautismo de Jesús y en las lenguas de fuego de Pentecostés. Las misiones del Hijo y del Espíritu Santo son distintas, como lo son sus mismas personas, y por la misma razón son complementarias. Es lo que vamos a ver a lo largo de este encuentro. Son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. Es lo que vemos en la encarnación, que es la misión visible del Hijo. Es por obra del Espíritu Santo que la Virgen María concibe a Jesús después de haber dicho al ángel, hágase en mí según tu palabra. Les propongo ahora entonces que, para conocer un poco más al Espíritu Santo, veamos cuáles son sus apelativos o símbolos eh, que lo representan, los más conocidos. En cuanto a los apelativos, tenemos Espíritu Santo, es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado y Espíritu de verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de la gloria, Espíritu de la promesa. Son numerosos los símbolos, por otra parte, con los que se representa al Espíritu Santo. Ustedes lo tienen en la columna de la derecha, el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados, en referencia a la roca fuente del libro del Éxodo, de la que nos habla el libro del Éxodo, capítulo 17. Em, También tenemos la unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación,
El fuego que transforma cuanto toca, la nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de manos por la cual se nos da el espíritu, que se llama en griego epíclesis, y la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. A lo largo de la historia de la salvación, el Espíritu Santo va apareciendo progresivamente vinculado a los profetas en el Antiguo Testamento, a Juan Bautista, a María, a Jesús y a la Iglesia. El credo largo, niceno-constantinopolitano, nos dice que el Espíritu Santo habló por los profetas. Y aquí con el término profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios, como Isaías, Jeremías, Ezequiel. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Juan Bautista no solo predijo la llegada del Mesías, se encontró con él y lo proclamó como liberador del poder del pecado. Y entonces el Espíritu colma con sus dones a Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo su acción es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto, como dice el Evangelio de Lucas al inicio, y para que anuncie su venida, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, en forma de paloma, aquel que bautiza en el Espíritu, como dice también el Evangelio de Juan al inicio. Ya hemos hablado de María al tratar el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora volvemos a mirarla en referencia a la obra del Espíritu Santo sobre ella. El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y preparaciones del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, Él la llena de gracia desde su concepción y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los 12 el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. Veamos ahora más detenidamente la obra del Espíritu sobre Cristo y sobre la Iglesia. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en la misión de uno y otro? Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Es lo que va a poner de manifiesto el bautismo de Jesús al inicio de su vida pública. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres del Antiguo Testamento, y lo comunica a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. De este modo hizo partícipe a la iglesia de su propia misión. La misión visible del Espíritu Santo en la iglesia tuvo lugar justamente en Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Vamos a ver entonces esta palabra, eh, viene del griego Pentecoste, el día 50 después de la Pascua, eso significa Pente 5, ¿no? En su origen era una fiesta en la que Israel celebraba el pacto de la alianza con Dios en el Sinaí, después de la liberación del poder de Egipto. Por el acontecimiento de Pentecostés en Jerusalén, estos 50 días después de la resurrección, la fiesta judía se convirtió para los cristianos en la fiesta del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Como podemos ver en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección, Jesucristo glorificado
infunde su espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. En Pentecostés, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria, esa comunión o unidad que se abre a nosotros para hacernos partícipes de su dicha sin fin. Veamos más de cerca qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de sus miembros. ¿Mm? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Santísima Trinidad. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Las funciones de cada uno dentro de la iglesia, uno va encontrando su lugar, su, su misión dentro de la iglesia y en referencia al mundo. Aunque la Iglesia, en su larga historia, en ocasiones haya dado la impresión de estar dejada de la mano de Dios, a pesar de todas las faltas y deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Sus 2000 años de existencia y los numerosos santos de todas las épocas y culturas son ya la prueba visible de su presencia en ella. Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en su conjunto en la verdad y la introduce cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo quien actúa en los sacramentos y quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. A las personas que se abren totalmente a Él, les otorga también hoy sus gracias y dones, lo que llamamos los carismas. Junto con los dones que nos hacen crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra caridad, los carismas que tienen que ver con las tareas en la iglesia. ¿Cómo actúan el Hijo, el Cristo y el Espíritu en el corazón de los bautizados? Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de la oración, esa oración que es la intérprete de nuestra esperanza. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? El Espíritu Santo me abre a Dios, me enseña a orar y me ayuda a estar disponible para los demás. El huésped silencioso de nuestra alma, así lo llama a San Agustín al Espíritu Santo, quien quiera percibirlo debe hacer silencio. Con frecuencia este huésped habla bajito dentro de nosotros, por ejemplo, en la voz de nuestra conciencia o mediante otros impulsos internos y externos. Ser templos del Espíritu Santo quiere decir estar en cuerpo y alma a disposición de este huésped, del Dios en nosotros, que es Él, ¿no? Nuestro cuerpo es, por tanto, en cierto modo, el cuarto de estar de Dios. San Pablo lo dice una y otra vez, nuestros cuerpos son templos del Espíritu. Cuanto más nos abrimos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tanto más se convertirá en maestro de nuestra vida, tanto más nos concederá también hoy sus carismas, esas gracias de servicio de las que les hablaba, para la edificación de la iglesia. De este modo, en lugar de las obras de la carne, que son las del pecado, crecerán en nosotros los frutos del Espíritu. El artículo siguiente del credo, que es el noveno, dice, creo en la Santa Iglesia Católica, ¿eh? Y nos habla entonces de la Iglesia en el designio de Dios, justamente vinculándola a la misión del Espíritu Santo.
¿Mm? Vamos a ver ahora los nombres de la iglesia, su origen y su realización definitiva, su misión. ¿Por qué decimos que es misterio y sacramento? Entonces, ¿qué designamos con la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego kaleo, eclesia, es la composición de estos dos términos griegos que se refiere a los convocados. Son los convocados todos los pueblos, son los convocados de todos los pueblos que pertenecen a Cristo por el bautismo. Con el término iglesia, entonces, se designa al pueblo de Dios que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia, como podemos ver allí, son algunos de ellos, ¿no? Los que tenemos allí en el cuadro sinóptico. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas imágenes vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, de la vida agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y también del ámbito familiar, esposa, madre, familia. La iglesia es familia de Dios. Cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la palabra de Dios, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y esto es, en definitiva, la iglesia. Nunca es la iglesia una mera institución, nunca solo la iglesia oficial, entre comillas, que uno podría rechazar. Nosotros quizás nos irritarán las faltas y los defectos que se dan a veces en la iglesia, pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de los defectos de algunos de sus hijos. San Cipriano de Cartago, un padre de la iglesia que murió en el año 285, decía: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Y para qué quiere Dios la iglesia? Dios quiere la iglesia porque no nos quiere salvar individualmente, de modo aislado, sino juntos, en comunidad. Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo, ese pueblo peregrino hacia la patria celestial. Como dice el Concilio Vaticano II, fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara en verdad y lo sirviera santamente. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada la Iglesia, sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Es lo que llamamos la Jerusalén celeste. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo.
La iglesia es el germen o el inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Decimos, en fin, que la iglesia es misterio y sacramento. ¿En qué sentido la iglesia es misterio? También hablamos del misterio de la Trinidad, el misterio de Cristo y ahora el misterio de la iglesia. La iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. El misterio es lo oculto que se manifiesta a través entonces de esta realidad visible, ¿no? El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la iglesia. Vista desde fuera, la iglesia es únicamente una institución histórica, con logros históricos, pero también con errores e incluso con crímenes. Una iglesia de pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente profunda, porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que no abandona nunca a la iglesia, incluso si le traicionáramos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe, la iglesia es indestructiblemente santa. ¿Qué significa que la iglesia es sacramento, sacramento universal de salvación? Decimos que la iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto que es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como la unión, la unidad de todo el género humano. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre.